buenos días, muy buenas tardes, quizás para muchos ya muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana tiene su conferencia del día de hoy, que por dificultades tecnológicas nuestro querido hermano Isaac Hawley va a presentar al hermano Manuel Fernández. Y la invocación estará a cargo de José Luis Calero. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Eh, me da el gusto presentar a Manuel Fernández. Él es de Madrid, de España, y es licenciado en Arqueología e Historia, y muy conocedor de muchos temas, aparte de los que voy a mencionar. Especialidad en Arqueología y Paleografía de Mesopotamia. Experiencia de trabajo en el Mugayar Ur, en Al-Hila, Babilonia, en Barca Uruk, en Irak, y en Tel Hazor, en Israel. Profesor universitario de contenidos y de máster supongo que es la Universidad de La Laguna, perdón. Es miembro de la Sociedad Teosófica desde 2017 y es maestro masón. De verdad nos damos un gusto tenerlo entre nosotros y le damos la bienvenida, Manuel. Vamos a escuchar la invocación por el hermano José Luis en este momento, antes de pasar los micrófonos al hermano Manuel. Buen día, buenas tardes a todos. Vamos a hacer la invocación. Nos ponemos en el lugar donde estemos, cómodos, con la espalda recta, por favor, y respiramos profundamente, tomando atención en las siguientes palabras. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias. Bien, Manuel, pues ahora sí que demos la palabra. Tú tienes la palabra ahora. Gracias, buenas tardes. Bueno, por motivos de trabajo que he tenido estas 2 semanas pasadas bastante carga, no he podido hacer un PowerPoint que me hubiera gustado también acompañando, pero bueno, para lo que vamos a tratar tampoco es imprescindible. Así que bueno, me voy a ceñir directamente a la explicación. Le hemos titulado La religión es una raíz indoeuropea. ¿Por qué es esto? Pues porque es el inicio de donde vienen todas las religiones realmente que conocemos, sobre todo en Europa, Oriente Medio y lo que es toda la parte de Extremo Oriente también. Solamente no tendrían conexión con Japón. Bien, voy a hacer una introducción primero, porque algunos me pidieron un poco alguna explicación hace un par de semanas y entonces lo he añadido aparte. Voy a hacer primero una pequeña introducción, no muy larga, sobre cómo el tema de la religión indoeuropea influye en las religiones monoteístas de Oriente Medio. Y luego pasaremos al resto de las religiones y cómo, digamos, interactúan entre sí. En principio, el contacto con el pueblo judío, el pueblo de Israel, con el imperio persa, hay que tenerlo en cuenta dentro del marco del exilio de Babilonia al siglo VI antes de Cristo. Esto marcó un momento decisivo en la evolución de sus creencias. La religión persa, fundamentalmente el zoroastrismo, aportó al judaísmo elementos teológicos, escatológicos y angelológicos que transformaron la visión de su mundo y la visión de lo que tenían de qué era Dios.
Este primer ensayo tratará de exponer las raíces de lo que es la religión persa, su panteón, la influencia en el judaísmo, paralelismos textuales y reflexiones sobre el carácter universal mesiánico, incluyendo la hipótesis de los magos de Oriente, sacerdotes zoroastrianos. Asimismo, vamos a analizar también el contraste que tiene Egipto, cuyo panteísmo no dejó una huella determinante en el judaísmo, salvo intentos aislados en la época de Akenatón. Bien, comenzamos. La religión más antigua se basa principalmente en el zoroastrismo, atribuido al profeta Zoroastro, también llamado, se le llama también Zaratustra, es Zoroastro. Este reformó la tradición indoirania. Su doctrina central es el conflicto cósmico entre el bien y el mal, con un énfasis ético monoteísta. Su panteón, al ser monoteísta, tenía como Dios, Dios supremo, creador, fuente de luz y verdad, a Aura Magda. Y Angra Mainyu, llamado después Ahriman, era el principio del mal y el principio destructivo. Amesas Pentas son los espíritus sagrados o arcángeles que personifican los atributos divinos. Frabashis son los espíritus guardianes de cada persona y Seoshian es la figura mesiánica que vendrá en el final de los tiempos, según estos escritos. La cita de su libro sagrado más importante, que es el Avesta, en la Yasna 33, dice: ahora los dos espíritus primordiales que se dieron a conocer en visión como gemelos son el bien y el mal, en pensamiento, palabra y acción. Entre estos dos los sabios eligieron correctamente y los necios no así. El contexto histórico se sitúa en el 586 a.C. Los judíos en este contexto fueron llevados al exilio de Babilonia y en el 539 Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia y decreta el regreso de los judíos de Jerusalén, a Jerusalén. Perdón. De este hecho se marca el inicio de una estrecha relación entre judíos y persas. Hay que destacar que los israelitas fueron deportados también anteriormente y se perdieron las 12 tribus en el siglo VIII a.C. con la deportación a Siria. El peso específico del rey Ciro como Mesías lo vamos a ver en la siguiente cita, y es una cita de Isaías, que no es un sospechoso precisamente de ser zoroástrico. En Isaías 45:1 dice así: así dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien ha tomado de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes. Esto es muy importante, que lo diga Isaías. Las convergencias teológicas y rituales se pueden observar varias influencias claras del zoroastrismo en el judío post-exílico, aparte de ser las únicas religiones que carecen de imágenes o ídolos. Esto las hace únicas y especiales. Y ahora vamos a ver algunas coincidencias. Por ejemplo, el dualismo cósmico. Zoroastro enseña la lucha entre Aura Magda y Angra Mainyu, y en el judaísmo surge la figura del Satán como adversario cósmico. La angelología, los Amesas Pensa, también tienen paralelismos con los ángeles judíos. La escatología, la resurrección de los muertos y el juicio final aparecen ya en Daniel 12, que es muy similar a los escritos de Zoroastro. La demonología, expansión de un reino del mal con entidades paralelo a los de Aibas, y la pureza ritual son coincidencias de la importancia de la pureza frente a la contaminación. Citas bíblicas, por ejemplo, en Zacarías 3:1, que dice: me mostró después al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satán estaba a su mano derecha para acusar. Es decir, ya tenemos aquí una dualidad. Y Daniel 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión mutua. Y Tobías 12 dice: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles, que están siempre presentes y tienen entrada ante la gloria del Señor. Rafael, que era el médico, porque Rafael es el que cura, es el sanador. Si tocamos un poco a Egipto, a diferencia de Persia, Egipto no influye decisivamente en la configuración del judaísmo. La religión egipcia era politeísta y panteísta, estaba centrada en múltiples dioses. Solo podemos hablar una ocasión en la historia en la que Egipto tuviese influencia en la religión israelita, en el reinado de Akenatón en el siglo XIV a.C., el cual intentó implantar un monoteísmo solar con culto a Atón,
que fue muy breve y fue suprimido tras su muerte. Por ello, Egipto no puede ni debe considerarse una fuente directa del monoteísmo bíblico, salvo en forma ocasional. Les voy a dar un ejemplo de estas formas ocasionales y posiblemente sea el único. La influencia del himno Atón tiene eco en el Salmo 104. Les hago un estudio comparado a continuación. El himno Atón se cree que pudo ser escrito por el rey Akenatón, aunque otros estudios revelan que la posible autoría fuera de algún sacerdote. El himno está inscrito en varias tumbas, incluyendo la del faraón Ay. Ay posiblemente fue abuelo de Tutankamón y además fue su sucesor. Para ello se casó con Angesanamun, que era la viuda de Tutankamón. Pues un cambalache raro, pero era así. Muerto Ay, Horemheb mandó borrar todos los datos de la historia. Y aquí comienza el trabajo histórico para dar respuesta a estos interrogantes de por qué ocurren. Porque la pregunta sería, ¿cómo con la suerte que corrió Ay y siendo ya Egipto adoradores politeístas, puede estar el himno Atón en una tumba, cuando se sabe que los reyes posteriores iban borrando, ¿no?, esas huellas? Pues esto es un trabajo ya de egiptólogos. Vamos, es un gran lío realmente, ¿no? Se cree que la fecha de composición del himno Atón fue hacia 1365 a.C., o sea, siglo XIV. Por otro lado, el Salmo 104 es muy debatida su fecha, pero toma fuerza la composición de que fuera hecha en época de monarquía, es decir, entre el siglo X y siglo VI a.C., aunque otras corrientes de estudio arqueológico lo sitúan en el periodo de poxexilio, debido al lenguaje y al contenido, entre los siglos VI y V a.C. Pero veamos cuáles son la forma literaria para sostener este tipo de hipótesis. Y hay varios paradigmas. Primero, el periodo de monarquía no se hace literatura universalista. Se hacen referencias nacionalistas, algo que no se da en el caso. No se menciona al templo, y esto es lo más significativo. Segundo, se basa en un dios cósmico, aunque se llame Yahvé. Todo ello es porque el periodo posexílico Israel se percibe a sí mismo como parte del mundo, y en época de monarquía eso era impensable. Y tercero, su literatura no recurre a enemigos de Israel. En definitiva, esta literatura se centra en un Yahvé que evoluciona y no es Dios de Israel, es un Dios de la humanidad en este caso. Y cuarto, su construcción poética es similar a la literatura de la época como lo es Proverbios o Job. Les voy a leer dos pasajes para que ustedes comparen. En el himno Atón, un pasaje que he escogido dice: «Cuán numerosas son tus obras, las cuales están ocultas a nuestra vista. Oh Dios único, fuera del cual no hay otro. Tú creaste la tierra según tu deseo, mientras estabas solo. Hombres, ganados mayores y menores, todo lo que hay sobre la tierra que anda con sus pies y todo lo que hay en los cielos que vuelan sobre sus alas». Y el Salmo 104, ¿qué nos dice? «Cuán numerosas son tus obras, oh Yahvé, todas ellas las hiciste con sabiduría. Llena está la tierra de tus riquezas. He allí el mar grande y espacioso, en el cual hay peces innumerables, criaturas grandes y criaturas pequeñas, todos ellos pendientes de ti, para que les des su comida a tiempo. Si les das, ellos recogen». Hay muchísimas similitudes, como ven, literarias, ¿no? Ambos textos describen la creación divina de una manera poética y de forma majestuosa. Mencionan también la diversidad de la vida en la tierra y la dependencia de todo ser de su divinidad. Hay un claro énfasis en la sabiduría y el poder del creador en la creación y en la sostenibilidad de las criaturas creadas. Posiblemente el salmista aquí se inspiró en un texto egipcio, pero es de lo poco que podemos encontrar de forma ecléctica entre las dos religiones. Y como diferencias tenemos el enoteísmo versus el monoteísmo. El Salmo 104 refleja un monoteísmo claro. Por otro lado, el dios Atón se vislumbra enoteísta, es decir, enoteísmo, que es la adoración a un solo dios, pero entendiendo que hay muchos dioses dentro de esa religión. Hasta ese momento es politeísta y se recogen otras deidades. Fuera de ti no hay otro. Esto indica que el resto del panteón de dioses está sometido a Atón. Si leen completos los pasajes, verán que el himno Atón, el sol es la deidad misma. En el Salmo 104, el sol cumple un objetivo y es creado por Yahvé.
De aquí saquen sus conclusiones ustedes, pero bueno, volviendo por un momento a la relación Persia-Israel, y antes de esta conclusión veremos la relación de los magos de Oriente o reyes magos famosos del nacimiento entre ambas religiones. Las influencias eclécticas podemos observar seguidamente, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 1:2, relata la visita de los reyes magos de Oriente al nacimiento de Jesús en término mago. El término magoi designaba en griego a los sacerdotes. Entonces, cuando se refiere la palabra mago, en realidad se está diciendo sacerdotes, porque es una palabra griega. Esto abre la posibilidad de que se tratara de sabios persas, conocedores de las estrellas, de la arqueología, perdón, de la astrología y de la esperanza mesiánica. De ser así, Jesús es reconocido desde su nacimiento no solo como un Mesías judío, sino como un Mesías universal. La tradición cristiana identifica 3 reyes. Viene después el trasfondo persa posiblemente, que es plausible la conexión aquí con lo canónico. Y en la cita bíblica, si la vemos en Mateo 2, que dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorar. Los personajes principales siempre en todo este entramado del tema religioso en cuanto al corpus, siempre está Ciro como el gran libertador de los judíos y como figura mesiánica, según Isaías, Esdras y Nehemías, organizadores de la comunidad, post-exilio con fuerte identidad religiosa, y Daniel, profeta cuyas visiones muestran influencias escatológicas persas. Y los magos sacerdotes persas reconocen a Jesús como Mesías universal. Menciona el pasaje la frase rey de los judíos, es decir, ellos no eran judíos y sin embargo venían a adorarlo. La pregunta es por qué esto no es habitual, es un comportamiento de adorar a un Mesías que no es de tu creencia, ¿no? Y en conclusiones, el encuentro entre el judaísmo y el zoroastrismo durante el exilio babilónico y la posterior dominación persa dio lugar a un trasfondo y a un profundo enriquecimiento teológico. La angeleología, la escatología y la figura de Satán, la resurrección y el juicio final encuentran en Persia paralelos claros. Egipto, en cambio, pese a su esplendor religioso, no deja una huella comparable, salvo al intento aislado de Akenatón. Las hipótesis de los magos de Oriente como sacerdotes y astrólogos de Zoroastro refuerzan la universalidad de Jesús como Mesías, no solo de Israel, sino de todas las naciones, ya que el nacimiento del Mesías trascendía las fronteras religiosas de Israel y tenía consideración sacerdotal según la orden de Melquisedec. No en vano, en la doctrina secreta, Blavatsky menciona reiteradas veces a Jesús como un Cristo universal. Con esto le doy por finalizado este bloque sobre las religiones monoteístas y la relación que tenían exclusivamente con el zoroastrismo. Y empezamos el eclecticismo de las religiones en la antigüedad, con una introducción. En esta segunda parte del estudio comparado, vamos a permitir rastrear los hilos que unen a la humanidad en su búsqueda de sentido. Cada tradición religiosa, ya sea politeísta, monoteísta o religión de misterio, refleja la cosmovisión de la cultura y de la cultura en concreto. A través de sus textos sagrados, de mitos, ritos, las religiones transmiten valores y construyen una comprensión del origen del mundo, el lugar del ser humano en él y su destino final. Este ensayo abordará a las protorreligiones sumeria y magdeísta, las religiones acádica, babilónica, egipcia, zoroástrica, judía, cristiana, musulmana, hindú y mitraica, presentando su contexto histórico, personajes, libros sagrados y citas representativas. La idea es transmitir el método de trabajo científico crítico de arqueología, apropiado en un contexto teosófico, ya que uno de los axiomas principales que fundamenta el estudio comparado de las religiones, filosofía y ciencia permiten hacer esto. Intentaré dar una explicación lo más científica posible, pero hay que señalar que en arqueología bíblica el arqueólogo siempre se enfrenta a desafíos en su trabajo. Como por ejemplo mencionaré los más importantes son los textos incompletos. Cuando se encuentran textos incompletos, los que están dañados por el tiempo,
las inscripciones de materiales o soportes perecederos como el papiro, la madera o los tejidos, los textos escritos en lenguas muertas con pérdida de estructura, como por ejemplo el sumerio, el egipcio antiguo o el proto-sinaítico. Otras escrituras, como por ejemplo incluso el lineal A de Creta, es otro desafío, pues aún ni siquiera ha sido descifrado ese idioma. Otro problema también es la falta en ocasiones de un marco preciso histórico, geopolítico y filológico. Claro que indique qué era la forma de vida y cómo pensaban esas sociedades antiguas, también es importante. Y no todo fue documentado escrupulosamente por los historiadores de la antigüedad. Digamos historiadores como Estrabón, Plinio o Heródoto, que es en quien principalmente se fundamenta el trabajo arqueológico en historia. Las cronologías precisas son otro problema, pero bueno, esto tiende a ser solucionado por el estudio de trabajo estratigráfico en el yacimiento o el estudio del material orgánico mediante carbono 14, inorgánico con isótopos de uranio-plomo o, para casos de basaltos y materiales volcánicos como potasio-argón, por ejemplo, te da también la temporalidad, con lo cual está bastante resuelto. Y el problema fundamental de peor resolución suele ser la creencia religiosa de los arqueólogos de campo, que cuando es proyectada en un hallazgo podría variar su síntesis empírica sobre un yacimiento. Y esto sería en función de su fe. Ese es uno de los peligros mayores. La interpretación arqueológica, hay que tener en cuenta que se basa siempre en evidencias físicas. Sus métodos son siempre científicos y empíricos. Se busca siempre la fórmula y el método más simple. Pero en definitiva, hay que saber que la arqueología en realidad, y en concreto la bíblica, no está para negar ninguna idea. Está simplemente para buscarla y demostrarla científicamente. Eso es lo que se trata. Bueno, como tal, vamos a explicar primero cuál es la religión sumeria. Probablemente la religión sumeria aparece aproximadamente en el 4500 a.C. en un periodo llamado Obey. Y se desarrolla luego fundamentalmente con la escritura, la rueda y muchos inventos, incluso con la arquitectura, y la ingeniería hidráulica. Y esto pasa en el periodo Uruk en el 3500 a.C. Es la protorreligión, digamos, por excelencia. Es la primera gran cosmovisión registrada. El soporte documental son tablillas de arcilla. Su panteón incluía deidades desde el mismo Génesis, es decir, ya tenían a sus dioses primeros, que eran Ansu y Tiamat, que era la primera jerarquía de creadores del universo y del resto de dioses. Va bajando en dioses, tienen a Lagmu y Lahamu, Ansar y Kisar, y luego estos dos últimos, Ansar y Kisar, son los que crean al dios del cielo, que es Anu, que es el equivalente al Yahvé judío. Anu, o An, como también se le denomina, creó la primera tríada de dioses de la historia conocida de la humanidad, que era Enlil, Enki e Inanna. Así hasta un panteón de casi 3000 dioses. La obra maestra literaria sumeria que explica todo esto es la epopeya de Gilgamesh, donde se narra la búsqueda de la inmortalidad. Su héroe es Gilgamesh, que es el rey de Uruk, de naturaleza humana y divina, y su inseparable amigo Enkidu, que estos, antes de ser amigos, Enkidu fue enviado por Inanna para destruir a Gilgamesh, pero los avatares que están en el poema explican cómo acabaron siendo como hermanos. La amistad y el amor fraternal de Gilgamesh y Enkidu está muy relacionado y copiado en parte por el rey Saúl, los hijos del rey, el hijo del rey Saúl bíblico, que se llamaba Jonatán, que era un hermano era como un hermano, ¿no?, para David, para el futuro rey David. Y David, como saben, asimismo también era un enemigo de Saúl, del padre de Jonatán. Este último pasaje está muy inspirado en esta epopeya de Gilgamesh. Otro de los episodios más célebres es el del diluvio universal, donde Utnapishtim, el único hombre inmortal, relata cómo fue advertido por el dios Enki para construir un arca y salvarse del cataclismo. En esta lectura aparece la serpiente, por primera vez, que muestra al rey dios Gilgamesh la consciencia, al comerse la serpiente las hierbas de la inmortalidad. Gilgamesh descubre que nunca será inmortal. La serpiente revela en ese momento el conocimiento a la humanidad, que comienza por saber cuál es el destino de Gilgamesh,
Este último pasaje de la serpiente está también muy relacionado con Génesis 7, a partir de lo que Dios ordena, que recoge también el tema del arca de Noé en la fabricación, en modo cananeo. La frase que podemos ver en la epopeya de Gilgamesh en la tablilla 11 dice: Enki habló a Utnapishtim, derriba tu casa, construye un arca, abandona tus riquezas, busca salvar la vida, lleva en el barco la semilla de toda criatura viviente. Esto lo pueden ver en la tablilla 11, como he dicho, de la epopeya de Gilgamesh. Este fragmento anticipa el diluvio grecolatino, en el que Zeus envía un diluvio también y solo se salva de Caulión y Pirra. También anticipa el diluvio bíblico de Génesis 7 del Arca de Noé, mostrando una clara línea de transmisión cultural entre Mesopotamia y la tradición hebrea y la tradición clásica. Estas evidencias fueron descubiertas principalmente en la biblioteca del Palacio de Asurbanipal en Nínive. Arqueológicamente también hay evidencias del diluvio de Mesopotamia. Si requieren más información, les puedo anticipar que el arqueólogo y padre de la asiriología moderna, Leonard Woley, descubrió entre 1920 y 30 en Ur, entre yacimientos separados por siglos, capas de limo que sugieren una gran inundación o diluvio. El estrato fue lo suficientemente importante como para la extensión en kilómetros declararla como zona catastrófica. Estamos hablando de 250 kilómetros por ciento y pico kilómetros. La religión acádica babilónica son religiones justo que llegan posteriores a la sumeria y recogen un poco la continuación tradicional. Estos, los acadios babilónicos, elaboran las primeras leyes. Son los primeros códigos legales que existen, pero están siempre basados también en las creencias religiosas. Los tratados legales, como el Pródigo de Urnamnu en 2100 a.C., las leyes de Snuna en 1930 a.C. o el Código Hammurabi 1750 a.C., el panteón de Akkad asumió también un panteón de Sumer, sus dioses y triadas, aunque hizo alguna variación en los nombres de estos dioses, como por ejemplo, An pasó a ser Anu, Enki Ea e Inanna pasa a ser Ishtar. Babilonia, por su parte, aun siguiendo la tradición anterior de Akkad, dio un paso más y elevó a Marduk, hijo de Enki, como deidad suprema. Su libro sagrado de la creación se titula Enuma Elish. Es el Génesis babilónico, es la única tradición heredada del panteón sumerio y narra la victoria de Marduk sobre Tiamat, símbolo del caos. Tras dividir su cuerpo, el dios crea el universo y el ser humano. En Enuma Elish, en la tablilla 1, que es equivaldría a Génesis 1, dice en el primer versículo: cuando en lo alto del cielo no había recibido nombre y abajo la tierra firme no había sido llamada, entonces fueron creados los dioses. Ya anticipa un poco cómo es ese Génesis, ¿no? Fíjense también cómo el libro del Génesis del Antiguo Testamento es muy similar. Este mito cosmogónico, al igual que Génesis 1, refuerza la centralidad del orden cósmico frente al caos y era recitado principalmente en la fiesta de fin de año, consolidando la autoridad real. Recuerden que todos los pueblos mesopotámicos eran semitas, salvo los sumerios, que siguen siendo un enigma. El pueblo de Sumer, de momento, no se sabe de dónde vienen, aunque existen indicios recientes que en el periodo Obeid o protosumerio podría estar emparentado con la antigua Gobekli Tepe del 10.000 a.C. Esto sería del neolítico precerámico, lo cual nos daría un anclaje entre el 10.000 y hasta el 2500 a una civilización continua en el tiempo, con unas migraciones probablemente que ocurrirían ininterrumpidas hacia el este, desde el neolítico al bronce antiguo. Göbekli Tepe, por cierto, no era un lugar habitado, era un lugar de culto, es un yacimiento megalítico simplemente. Pero por el momento estos son teorías e indicios y aún hay que esperar a que haya pruebas más concluyentes, pero sería un gran paso histórico, ¿no? Que se pudiera relacionar Göbekli Tepe con el periodo Obeid, ¿no? de Sumer.
Consideren que en esta historia antigua, como en todas, casi todos son hipótesis plausibles, pero no dejan de ser hipótesis. Y les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Cuando Heródoto menciona los jardines colgantes de Babilonia, y por el cual los arqueólogos hacemos estas búsquedas de la maravilla del mundo antiguo, pues no se ha encontrado hasta al momento ningún indicio de los jardines colgantes en la ciudad esta de Babilonia. ¿Quiere decir esto que Heródoto lo inventó? Pues rotundamente no. Fíjense que hacia el año 1840, el arqueólogo Austen Henry Layard identificó los jardines colgantes en Nínive, el actual Mosul de Irak. ¿Qué es lo que ocurrió aquí con Heródoto? Pues es fácil de explicar. En su tiempo, en tiempo de Heródoto, Babilonia era un término genérico para nombrar o para mencionar todas las regiones de Mesopotamia. Heródoto solo fue sistemático escribiendo. Por eso el arqueólogo no puede negar a Heródoto, pero por el contrario tiene que buscar siguiendo pistas, pero en otras ciudades-estado de la zona. Y así es como se llega a Nínive. Ese es un trabajo de campo, pero como les decía antes, no niega que existan las cosas, sino que a veces no están debidamente situadas en un marco escrito, que haya pasado a la posteridad. Bien, otra religión muy antigua, casi paralela, que aparece poquito después de Sumer, del periodo Uruk, es la religión egipcia. La religión egipcia tiene la particularidad que principalmente se centra en la vida después de la muerte. La existencia terrenal solo para ellos es transitoria. Los difuntos debían superar juicios y pruebas en el más allá. El concepto de Ka como fuerza vital o Ba como alma individual o Az como espíritu y Ren como nombre eran fundamentales en la momificación en la vida eterna. En el libro de los muertos, que es una colección de fórmulas y oraciones, servía como guía a un proceso trascendente. Una de las oraciones más famosas es la confesión negativa. Como toda religión, la egipcia tiene algunos conceptos que son clave. Como religión politeísta, cada dios tenía sus funciones específicas. Esta religión era una síntesis de mitología y magia, medicina y astronomía. Maat era el principio central del orden cósmico y de la justicia, pues sus pruebas, llegadas la muerte de un individuo, decidían si su alma alcanzaba el más allá, y ahí recomiendo ver el papiro del pesaje del alma, y ese pesaje justificaba la práctica de la momificación, porque necesitaban el soporte del cuerpo. Los sacerdotes eran los intermediarios divinos y mantenían el vínculo entre el hombre y los dioses. Este concepto está muy relacionado también con la Iglesia católica, hasta la Reforma protestante al menos, que puso en cuestión la intermediación de un sacerdote con los fieles. La jerarquía sacerdotal egipcia era compleja, desde el sumo sacerdote hasta asistentes rituales. Entre los rituales, uno imprescindible era el de la purificación del baño por inmersión en el Nilo. También en estanques específicos, por ejemplo, como el de Karnak. Sus usos y costumbres eran las ofrendas y sacrificios para agradar a los dioses. Y había fiestas, como por ejemplo la fiesta de Opet, que era el nombre antiguo de Luxor, que es especialmente importante en el Imperio Nuevo, donde se celebraba la renovación del poder del rey y la regeneración divina. Se creía que Amón se recargaba aquí espiritualmente al visitar el templo de Luxor, lo cual fortalecía el orden cósmico de Maat. O sea, había una sinergia aquí entre dioses. Otras celebraciones o procesiones sagradas eran cuando se colocaban en la barca a Amón, a su esposa Mut y a su hijo Honsu, y se les paseaba por el Nilo con los sacerdotes, con músicos y con el pueblo en general. La fiesta duraba o comenzaba en el mes de la inundación. Tengamos en cuenta también por eso, las inundaciones no deben pasar desapercibidas, porque son las bases, probablemente, de todos los cultos y religiones de misterio y politeístas. Comenzaban en el día 15 y duraban 11 días. Yo creo que con estos procede pasar a leer alguna cita del libro de los muertos. En el libro de los muertos, por ejemplo, me parece interesante el capítulo 125, donde dice: no he cometido pecado contra los hombres, no he hecho mal en el lugar de la verdad. Este pasaje muestra la importancia de la ética personal como condición para la salvación eterna. Una innovación respecto a otras religiones contemporáneas,
para resaltar desde el punto de vista arqueológico. Y finalmente, yo pienso que en nada o muy poco influenció esta religión a la de Canaán, por mucho que se diga, o al menos en época posterior al exilio. Si hubo alguna influencia fue en época de Abraham, en época hebrea, pero no en época israelita, porque la época abrámica, el pueblo hebreo era politeísta también. Adoraban al panteón de Madián, es decir, a los dioses Yahvé, El y Baal, principalmente. Pero posteriormente, cuando el pueblo hebreo pasa a ser pueblo Israel, ya solo hubo un dios, que es Yahvé. Mientras en Egipto seguían siendo politeístas, a excepción de la época mencionada antes de Akenatón. Pero fue un cambio de carácter únicamente enoteísta, jamás monoteísta. Es decir, fue temporalmente y efímero, solo se mantuvo una generación. Su hijo y heredero, Tutankamón, volvió al politeísmo inmediatamente. Y continuamos con la civilización antecesora que dio origen al zoroastrismo, que es la religión de los antiguos iranios, especialmente las tribus asentadas en el Turquestán occidental. Entre los siglos XVII y X a.C. era conocida como magdeísmo. Era una religión monoteísta y dualista de origen protoindoeranio. El zoroastrismo fue adoptada como religión por la primera gran dinastía persa, que fue la aqueménida, fundada por Ciro el Grande en el siglo VI a.C. Zoroastro fue un profeta y precursor del zoroastrismo en el siglo VI a.C., aunque investigaciones recientes lo sitúan en el siglo X a.C. El nacimiento del profeta. Predicó una religión centrada en la lucha entre el bien y el mal, entre Aura Magda, el bien, y la sabiduría de Angra Mainyu, el espíritu del mal. Es una religión monoteísta, pero con la salvedad del hermano gemelo de Aura Magda, que encarna el mal, Angra Mainyu. Con el paso de los siglos, estas deidades se llamarían Ormut y Arimán, irían cambiando. Su texto sagrado son los Avesta, donde los gatas recogen los himnos atribuidos al profeta. Su símbolo sagrado es el fuego, el átar, nombre avéstico del fuego. Es considerado la manifestación visible de la divinidad y en sus templos siempre está permanentemente encendido. Se utiliza su símbolo en rituales, oración, purificación y juicio. Una cita importante, me parece a mí, de la Avesta del Yasna 32, que es uno de los el libro sagrado principal del zoroastrismo, dice: Así pues, a vosotros se os da la libertad de elegir entre dos sendas, buenas o malas. En principio, introduce la noción del libre albedrío, que influirá en el judaísmo del exilio babilónico y a través de él en el cristianismo y en el islam. Otras influencias hacia el judaísmo fueron el juicio final, la vida en el más allá, el concepto Seol, la corte angelical. En cuanto a la relación con el hinduismo, pues tienen una raíz bastante común, indoeuropea ambas. Y tanto los avestas persas como los devas del hinduismo, su origen es esta raíz. Pero una comparación forzosa sería el de los roles invertidos en ambas religiones. En hinduismo, los devas son dioses benévolos, mientras que los asuras son caóticos y demoníacos. Y en el zoroastrismo, los asuras son Aura Magda, es decir, los dioses benévolos, y los devas son los espíritus malignos. Ambos sistemas religiosos comparten una lucha entre el orden y el caos, entre el bien y el mal. Es un especial, digamos, énfasis de moralidad y deber, ¿no? Y es interesante comparar sus himnos específicos como el Rig Veda y los Gathas de la Avesta, donde expresan ideas similares, aunque que con diferentes estilos, ¿no?, según la cultura. Pero en síntesis, comparar Asuras y Vedas creo que explica por su raíz común el término Ansu-deidad, que evolucionó en distintas direcciones, partiendo de una misma base. El hinduismo deva es connotación positiva y en Persia adquirió un sentido negativo. La lectura aparte sería el Valle del Indo, que lo tenemos que poner a un lado. Pero el Valle del Indo es que fue una figura anterior al zoroastrismo y al hinduismo, y no se conoce apenas nada de esa religión. Por eso no se debe incluir en términos de hinduismo al Valle del Indo. Digamos que el hijo mayor del zoroastrismo es el judaísmo. El judaísmo se consolida o consolida un monoteísmo en torno a Yahvé.
Esdras en el Tanakh, en la ley, recoge también los profetas y recoge los escritos. Con la desaparición del primer exilio, hay que tener en cuenta el de Tiglat-Pileser III o Salmanasar V en el siglo VIII antes de Cristo. Aquí desaparecen 10 tribus de las 12. Podría ser, si quieren, más preciso al finalizar, si les interesa, pero desaparecen y quedan dos tribus nada más. Que por otro lado, con la posterior cautividad del exilio de Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo, puso al pueblo de Israel en contacto con el zoroastrismo. Y eso es un vínculo que duró casi 70 años. Es en este contexto donde profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías recomponen su religión y le dan una forma diferente en el exilio. Con Zorobabel, Nehemías y Esdras, que Esdras, por cierto, fue el canonizador de la ley mosaica y los usos y costumbres judíos, que podríamos decir que fue el padre del judaísmo, de donde ve la luz Jesús de Nazaret y que nos llega a nuestros días, pues en el siglo II es donde el concepto mesiánico adquiere, por ejemplo, una mayor, digamos, temperatura, ¿no? Porque tras la revuelta macabea que conduce a la independencia, los seleucidas y con la aparición de la casta sacerdotal de los saduceos, los sectarios de Qumran o esenios, los carismáticos fariseos, todo esto en un contexto judío no cristiano. Cuidado, esto es un contexto judío, ya que el cristianismo todavía no existía aún. El compendio del judaísmo es más extenso que explicar solo las 12 tribus llevaría, por ejemplo, una charla entera. Pero podemos, al final, como les dije antes, si alguien quiere, les puedo ser un poco más preciso. El versículo conocido como Shema, que dice, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno, del Deuteronomio 6.4, constituye el núcleo fundamental de la fe judía. Subraya la unicidad divina en contraste con el politeísmo circundante. Y hay que destacar aquí que el contexto geográfico que modifica el panteón judío del politeísmo al monismo o al monoteísmo, posiblemente el judaísmo es la religión en este sentido más dinámica y cambiante que ha existido y probablemente que existe. Tenemos tradiciones en términos de escrituras de diferente visión. Según la exégesis de qué escriba, por ejemplo, hay pasajes que son de terminologista, yavista, laicos o sacerdotales. La relación, por ejemplo, con el anterior pasaje leído refiere a Yahvé con sus atributos y es similar, por ejemplo, y es un calco de Marduk. En Enuma Elis, tablillas 3 a 7, donde Marduk es proclamado rey de dioses con más de 50 nombres diferentes como atributos, con un templo en Babilonia, es Aguila, se llama el templo, y es fundador del orden cósmico. Y digo orden y no creador del cosmos, sino ordenador, y al igual que Yahvé. Y además es creador del ser humano. Eso sería una introducción de qué es el judaísmo y qué repercusión tenía de la religión indoeuropea de los iranios, ¿no? En este sentido. El cristianismo, por ejemplo, surge en el siglo I después de Cristo con la figura de Jesús de Nazaret, proclamado Mesías e Hijo de Dios tras su muerte. El Nuevo Testamento recoge su mensaje y enseñanzas de los apóstoles. El cristianismo primitivo o judeocristianismo era una secta del judaísmo, cuya diferencia del judaísmo profético o fariseo consistía únicamente en aceptar que había llegado el Mesías de Israel. Pero la gran obra del cristianismo realmente se debe a San Pablo, a Pablo de Tarso, el apóstol llamado de los gentiles, ¿no? O de los paganos. La cita siguiente que les voy a decir presupone la Trinidad o algo parecido relacionado que ocurre con la tablilla sumeria de Enuma Elis, tablilla 1. En Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene a mí sino por el Padre. Y ese es muy, muy parecido a la tablilla de Enuma Elis, como les digo, 1. Es decir, hay una relación directa que se fragua en el exilio. Esta afirmación sitúa a Cristo como mediador único entre Dios y los hombres, fundamento de la teología cristiana. Según Rodney Stark, que es un gran escritor e historiador, en la expansión del cristianismo convivió y dialogó con cultos como el mitraísmo, del que tomó y resignificó muchos símbolos como el nacimiento de Mitra. Iniciación, purificación del agua, el sol invicto del 25 de diciembre,
sintetizando así una religión donde se incorpora por necesidad costumbres paganas en el Nuevo Testamento. Y por otro lado, el taurobolio o sacrificio del toro es el más parecido de los sacrificios a los templos de Jerusalén. Para, si quieren más precisión, textos o lo que necesiten, al final me pregunto y les digo. Y de la evolución de ese cristianismo heterodoxo surge el Islam. El Islam era un cristianismo ortodoxo en origen que se funda en el siglo VII de nuestra era. Es la religión más moderna. Lo funda el profeta Muhammad, en castellano Mahoma, tiene como texto principal o central el Corán, ¿no? Este libro es considerado revelación divina a través del arcángel Gabriel y orienta la vida espiritual y social de la comunidad musulmana. En el Islam, la Sunna y los Hadith son los pilares fundamentales para entender la vida del profeta, el Rasul Allah, como lo denominan ellos, y cómo los musulmanes deben vivir según ese ejemplo. En términos de arte y sabiduría, el Islam, por ejemplo, es el máximo exponente, en mi opinión, y con una diferencia muy grande con cualquier otra religión. No tenemos más que observar su arquitectura o su caligrafía para ver todo lo que nos transmiten. La Sunna es el conjunto de enseñanzas prácticas y costumbres y dichos del profeta. Son el modo de vida ética y cómo tienes que moverte en sociedad. Se complementa con el Corán y es una de las fuentes de la ley o sharia, según los musulmanes. Y los hadith son los relatos de dichos del profeta. Son la fuente principal para conocer la Sunna. El hadith tiene dos partes: isnad, que es quién lo contó y cómo llegó a nosotros, y mand, que es el contenido y la acción. Las colecciones de los hadith no son del todo fiables y la mejor versión es la Hadith Sahih al-Bukhari. Esa es la mejor tradición que existe. Al igual que en otros Nuevos Testamentos cristianos, que no todos son fiables, ocurre igualmente también en el Corán. En el Corán había tantos como musulmanes, y hasta que en el siglo VII después de Cristo el califa Uthman ibn Affan, que fue el tercer califa, canoniza un solo Corán. Ordenó destruir al resto de Coranes y este canonizado es el que tenía su predecesor, Abu Bakr, y la viuda del profeta, Hafsa. Está escrito en un dialecto de la tribu del profeta Muhammad, que es el Qurashi. A título de información les digo que un grupo de arqueólogos descubrieron en 1972 en la gran mezquita de Saná, en Yemen, un ejemplar con fragmentos que no siguen el orden canónico. Por último, los códices principales de la antigüedad de coránicos es el Códice Parisino Petropolitanus y está en la Biblioteca Nacional Francesa, escrito en un dialecto ijadí, un dialecto de los más antiguos. Y el códice probablemente más importante hallado anterior al califa Uthman es el manuscrito de Birmingham del siglo VI, que es totalmente idéntico al canonizado. Incluso en los versículos satánicos, que eran la sura de la estrella, que se consideraban versículos satánicos, ya había sido eliminado del Corán también. Una cita del Corán que me parece interesante es: Alá es la luz de los cielos y la tierra, Corán 24:35. La sura 24, aleya 35. Este versículo expresa la centralidad de Dios como fuente de todo ser y guía de los creyentes, y su imaginería influirá en la mística musulmana. Y para terminar el bloque de Islam, lo mismo les digo, si necesitan más información les puedo dar luego sobre, bueno, pues corrientes como lo que son los sufíes o los sunís, chiíes o los ismaelíes, ¿no? Hay muchas derivaciones y muchas corrientes. Bueno, entramos en el hinduismo. El hinduismo, paralelo al zoroastrismo y de idéntica raíz indoeuropea, es una religión de tradición plural que integra textos como los Vedas, los Upanishad y el Bhagavad Gita. Este último es parte de los Mahabharata. Constituye una de las joyas de la espiritualidad universal. Los Vedas son los textos posiblemente más antiguos del hinduismo.
y sientan las bases como todo el resto de escrituras sagradas. Se compusieron en sánscrito védico aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 500 a.C. en la región septentrional de la India, por las tribus indoeuropeas, conocidos como arios. Sus himnos, rituales y plegarias se transmitieron de forma oral de generación en generación antes de plasmarlos en soporte escrito. Los Vedas están divididos en 4 colecciones principales: Rigveda, Samaveda, Yajurveda y Atharvaveda. Rigveda son los signos y poemas dedicados a deidades principalmente, Indra, Agni, Soma, ¿no? Es el libro probablemente el más antiguo de los Vedas y se centra mucho en la práctica ritual. Samaveda son himnos y oraciones para ser cantados en rituales, es litúrgico. Yajurveda son fórmulas y oraciones de los sacerdotes para los sacrificios rituales, y Atharvaveda son himnos y conjuros de sanación y protección. Es un Veda práctico de uso y es precursor de la Ayurveda o la medicina tradicional. Los Vedas no tienen un fundador o un profeta como el Islam, el judaísmo o el zoroastrismo. Se consideran escrituras reveladas a sabios o videntes de la antigüedad llamados rishis, que son los que ordenan estas escrituras. Cada himno se atribuye a un rishi concreto, pero es más una tradición que una certidumbre. Tienen históricamente en sus miembros y sus primeros fundamentos el sistema de castas, la noción de divinidad y muchos otros sistemas sociales y religiosos. Sobre esta base que les acabo de comentar, el hinduismo evoluciona posteriormente, dando lugar al resto de corrientes religiosas, es decir, jainistas, la religión sikh, aunque la religión sikh tiende al monoteísmo, pero también proviene de ahí. Y como cita del Bhagavad Gita 3.8 que dice: cumple con tu deber porque la acción es superior a la inacción. Y este pasaje enseña el valor del Dharma o deber sagrado como camino hacia la liberación y poniendo el acento en la acción desinteresada como forma espiritual. El mitraísmo fue un culto de misterio, es una religión de misterio, no está englobada ni en religiones monoteístas, politeístas o enoteístas, es una religión de misterio y está difundido por el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo. Perdón. Es una religión indoirania y está centrada en el dios solar Mitra. El nacimiento de este dios es de origen milagroso, nace similar a Jesús de Nazaret. Nace sobre una roca y ya formado y con gorro frigio y una antorcha, pero sin padres ni humanos ni divinos alrededor. Sus rituales incluían iniciaciones, banquetes sagrados, etc., aunque no se conservan textos del mitraísmo. Las inscripciones se han encontrado por relieves a lo largo del Imperio Romano y ahí se logra reconstruir un poco su teología, sobre todo en la parte de Bizancio, la parte oriental del Imperio Romano, es donde había más inscripciones y más estelas, ¿no? Tiene una cita interesante que venía en una inscripción romana que dice: bendito sea el iniciado que participa en la mesa de Mitra. Y esto viene porque el paralelismo con la Eucaristía cristiana ha llevado a los historiadores a reflexionar sobre esta competencia y el sincretismo entre estas dos religiones en los primeros siglos de nuestra era. La diferencia más notoria quizá sería por comparación de fe. El mitraísmo era politeísta y de carácter esotérico, enmarcado en religión de misterio, como las de origen griego, y sería muy similar al mito Perséfone-Demeter, con su relación con la agricultura, mientras el cristianismo no es religión de misterio y además es monoteísta, trinitario y vocacionalmente es universalista. El contacto, para coger la recta final ya, el contacto y las relaciones entre las religiones y entre civilizaciones, yo creo que fue la clave de la transmisión de mitos e ideas religiosas. El judaísmo en el exilio babilónico asimiló conceptos zoroástricos, como el juicio final, el coro angelical y la resurrección. El cristianismo en el Imperio Romano coexistió con cultos como el mitraísmo, compartiendo símbolos como la luz y el banquete sagrado. El Islam retoma elementos del judaísmo y el cristianismo en su marco abrahámico.
De igual forma, los relatos mesopotámicos de Ziusudra y el diluvio encuentran eco en la Biblia y en el Corán con Noé, y en la religión grecolatina con Deucalión y Pirra, mostrando la interconexión entre las tradiciones. No he incluido los dioses de Hélade y los grecolatinos, aunque también en origen descienden de raíz indoeuropea, es decir, desde el segundo milenio antes de Cristo. Y son en su forma de parecer en escena muy similares a la creación mesopotámica. Hesíodo en su Teogonía, por ejemplo, nos dice: del caos surge Gea, que era la Terra Mater o Demeter o Cibeles también llamada, y surge en el Tártalo, a la vez que Urano, dios del cielo. De esta descendencia llegan Eros, la energía de la creación y el amor, que relaciona todo el caos en cosmos, es decir, el orden en desorden. Y siempre, como tiene que haber una tríada, sería en este caso Eros, aunque Eros, como dios, solo fue reconocido en un principio por los órficos. Erebo, dios de las tinieblas, fueron apareciendo en este orden. Dios de las tinieblas y regidor del Tártalo, Nix, la noche, Éter, la más alta esfera, y Émera, el día. De la descendencia de Gea y Urano, o Caelus, o cielos, desciende la primera cosmogonía, que eran los cíclopes y titanes principalmente. Titanes como Océano, Rea, Tetis, que era la madre de Aquiles, Nemósine, la memoria, que era la madre de las 9 musas que inspiran a la humanidad, y Cronos, padre de Zeus. Cronos y Rea, de su descendencia, llega la segunda generación, los olímpicos, principalmente Zeus, que era el creador de las 4 razas humanas. Se convierte en el dios supremo cuando él y otros olímpicos derrotan a los titanes en la titanomaquia, dividiendo la tierra en una gran tríada: Zeus el cielo, Hades el occidente o inframundo, o antiguo Tártalo, y Poseidón las aguas. Toda esta secuencia de creaciones, fíjense bien, y luchas de panteón de la Hélade tienen mucho en común con la antropogénesis que propone Blavatsky. Analicen estas situaciones y verán cómo escalonadamente y son muy parecidas. Y como conclusiones, para cerrar, yo diría que el estudio comparado de las religiones nos permite apreciar que ninguna tradición surge en aislamiento. Ninguna surge en aislamiento. Aparecen todas ellas en un contexto geográfico muy complejo y con un sincretismo y un eclecticismo religioso con gran influencia filosófica a partir del primer milenio, no antes, porque primero aparece la religión. Las similitudes de los textos sagrados, las resonancias éticas y los conceptos sobre el destino humano revelan un entramado común de origen indoeuropeo, con las diferencias que marca cada civilización según sus experiencias y aspiraciones. Destacar, por la profundidad de sus enseñanzas, en mi opinión, 2 personajes que pienso que cambiaron el pensar y los corazones de multitud de personas. Uno fue Jesús de Nazaret y otro fue Buda. Probablemente el mismo espíritu en diferentes continentes. Ambos son inspiración universal y sus enseñanzas ejemplares, por ejemplo, el Sermón de la Montaña de Jesús o el discurso de Benarés de Buda, probablemente cambiaron la conciencia, ¿no?, de multitudes de personas. Las religiones estudiadas, que van desde la antigua Sumer hasta el más moderno Islam, reflejan tanto la diversidad cultural como la unidad espiritual de la humanidad. Esta perspectiva ofrece a la teosofía contemporánea un marco de estudio incomparable de saber aprovecharlo, porque para mover un pensamiento compartido religioso con una herencia espiritual y filosófica muy importante. Finalmente, en mi opinión, toda cosmogénesis y antropogénesis teosófica tiene más en común probablemente con la Hélade y con la gnosis maniquea que con el resto de filosofías, aunque la gnosis maniquea no la hemos metido aquí, pero probablemente es en lo que más tienen de arraigo, más que con el resto de religiones y filosofías, casi seguro. Y aunque se conceptúen o acuñen conceptos orientalistas o diferentes. Todo este conocimiento interreligioso y religioso yo creo que requiere irlo trabajando pocos requisitos.
En mi opinión, serían tres quizá. El primero sería tiempo. El segundo sería investigación de los textos originales, pero originales de la antigüedad. Y el tercero sería el enfoque nuestro hacia el este. Y con esto damos por terminado la charla esta. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición por si quieren que les haga alguna aclaración o cualquier pregunta que tengan. Gracias, Manuel, por tan bella exposición. Gracias por cooperar con nosotros, poniendo el estudio de nuestro segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, estudiar ciencia, filosofía y religión y compararlas. Gracias por traernos todo ese conocimiento tan bello. Vamos a ver si tenemos algunos hermanos que quieran hacerte una pregunta, pero ante todo, la Federación Teosófica Interamericana te agradece tu momento este domingo 9 de noviembre. Entonces, Gracias. Chuy, Sí, la manita, no Carlos puedo Díaz, ver. Carlos Díaz tiene la mano levantada. 10. Ah, bueno, está muy bueno. Pues dámele el turno según la posición de cada uno. Gracias. Adelante, Carlos Díaz. Ah, Carlos 10. Tú eres malo. Chuy, adelante, Carlos. ¿No se oye? El micrófono, Carlos. No, ¿No se oye? se me hace que ya está mal tu micrófono, Carlos. Intenta, no sé si puedes, no lo sé, quita, si vas con móvil, quita los cascos, a ver si puedes directamente hablar por el móvil. A ver, ahora si los cascos. Ahora sí se oye. Ahora sí. Sí, sería problema técnico de los cascos. Vale, nada, lo primero, enhorabuena por la exposición. Religión comparada, historia, ha sido impresionante. Yo tenía varias dudas y bueno, son un poco amplias, entonces bueno, te las expongo todas o te voy diciendo según quieras. Pues, vale, de una en una. Vale. Bueno, pues la primera pregunta es referente al cristianismo, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado de varias religiones comparadas y de todo eso, pues quería saber pues cómo explicamos el juicio final en el cristianismo y bueno, todo sobre el tema de la resurrección del cuerpo, cómo es posible que el cuerpo resucite en un estado que es de corrupción. Vale. La resurrección de los muertos en cristianismo es idéntica a la resurrección de los muertos en judaísmo. No se diferencian en nada, realmente. Eh, Primero resucitan, se dice, hay resurrección y luego hay juicio final. El juicio final está enmarcado en un territorio muy concreto que se llama Armagedón o Armegido o Megido en Israel. Ahí será el juicio y luego en el Valle del Cidrón será el individual. Primero hay un juicio colectivo como pueblo y luego hay uno individual. Lo del cuerpo que has dicho, sí. El cuerpo, eso es algo que está muy mal entendido y la Iglesia quizá que fue la que más habló del tema, pero los judíos ni siquiera lo hablan esto, lo dan por hecho. Que se levantarán de las tumbas con sus cuerpos para el juicio final. Es a lo que te refieres. Vale, la Iglesia nunca ha dicho cómo es. En estudios, por los estudios bíblicos en profundidad, lo que hemos sacado es que lo que quiere decir esto es que tú tienes que tener para estar en la tierra, para recibir un juicio en la tierra, porque el judío y el judio-cristianismo y el cristianismo están muy apegados a la tierra y todo se desarrolla en la tierra.
cuidado, es Eretz Israel, es que se dice, es la tierra de Israel. Necesitas un cuerpo, no puedes estar como un alma y necesitas tu cuerpo, pero ahí estamos. El cuerpo no es el cuerpo cuando has fallecido o el cuerpo, no, es un cuerpo, digamos, de luz. Y aquí tenéis un ejemplo muy bueno si buscáis en la Biblia, que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. En la transfiguración, ahí él muestra el cuerpo real que es el que todos tendremos. Y ese es el cuerpo al que se refiere. Lo que pasa es que la Iglesia nunca lo ha explicado bien y el judaísmo no discute eso. Para el judaísmo eso es muy normal, no es. Pero el cuerpo ese es un cuerpo metafísico, por decirlo de alguna manera, y es el cuerpo ese en el que él se transfigura y está con tres apóstoles en el monte Tabor, ¿no? En la Galilea. Ese es el cuerpo. Y es el cuerpo que como chispa divina se dice que tenemos todos, también tendremos ese cuerpo para ser juzgados. Pues Perfecto, si te he respondido a esta, pasa a la siguiente que querías. perfecto. La siguiente pregunta va más por el tema judaísmo, o bueno, religiones abrahámicas. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos que Abraham pues vivía en Ur de los Caldeos? Y bueno, la pregunta es ¿por qué un individuo o inmigró como un grupo? ¿Y por qué Se te entrecorta la voz. Se cortó la señal. ¿Se ha cortado, Carlos? Ah, no ¿Se ha está. A ver, cortado? ¿Puedes repetir? ¿Repite? a, a ver ahora, a ver ahora. Sí. Vale, pues la siguiente pregunta era sobre el más tema de religiones abrahámicas. Y bueno, que ¿por qué Abraham emigra? ¿Por qué se va de su tierra, de Ur de los Caldeos? Y si Abraham es un individuo o un grupo de personas, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, aparte de lo del Génesis, claro. Bueno, en Génesis te viene porque es el único monoteísta de su tierra de Ur y lo escoge Dios para crear a su pueblo a partir de él. Ya está. Y de ahí vienen el Islam y viene el judaísmo. Eso es así y está escrito. ¿Por qué pasan? Bueno, yo si quieres te digo la versión arqueológica. La versión arqueológica es que pasan. Sí. La palabra, por ejemplo, hebreo viene de Ibrit, que es el que cruza el Tigris, significa el que cruza el Tigris, que es el río más meridional antes de entrar en Canaán. Y por eso tienen ese nombre de hebreos. Por lo tanto, hebreos eran pueblos que venían de migraciones y se metían en Canaán. ¿Pero por qué se metían en Canaán realmente? Porque había una conexión que llegaba hasta el Valle del Indo, pasaba por Mesopotamia, canalizaba por Canaán y llegaba a Egipto, de comercio muy grande en esa época. Y eso, o sea, hay muchos yacimientos. Entonces, los que entraban y querían formar algún negocio y enriquecerse de alguna manera en aquella época, que venían de la pobreza, se situaban en la zona de Canaán del sur, donde empezaba el delta del Nilo casi, porque ahí hacían hospedajes, digamos sitios para comer y tal, y se enriquecían. Y eso es en realidad por lo que se hicieron esas migraciones. Ahora, si lo tomamos desde 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 la Biblia, lo que te está diciendo es que era el único hombre monoteísta. Dios lo coge como modelo y le manda que se vaya a la tierra prometida y que cruce el Tigris y sale de Ur, lo que se denomina Ur de Caldea, en lo que es hoy Irak, perdón, en Mesopotamia, y y tiene luego ya todas las tribulaciones que vienen en la Biblia, ¿no? Y todos los paseos que tienen por ahí, todos los encuentros y luchas. Pero hay esas dos versiones, hay la arqueológica o hay la bíblica. Probablemente las migraciones eran en masa, no era solo Abraham. Probablemente eran migraciones muy masificadas y era por el tema, como te dije, del comercio. Luego hay cosas que están muy mal escritas, que los escribas han puesto mal porque te pone, por ejemplo, que las migraciones las hicieron con camellos y tal, y el camello no se hace doméstico hasta el siglo X, XI o X
de Cristo, antes de Cristo. Con lo cual no podían ser camellos. Hay varios errores ahí. Te hablan también que al pasar por Jerusalén, que cogían las palmas de las palmeras y comían los dátiles y tal. Y en Jerusalén no hay palmeras, no hay ni una palmera, ni una. Hay palmeras, hay en la Galilea y en el Negev, o en parte del Negev, en algún lado. No hay en Jerusalén. Entonces son cosas que eran fundamentalmente que los escribas pues lo añadían, ¿no? Eran añadiduras que luego con el tiempo y con la arqueología ves que no existen hasta que pasan unos cuantos siglos, porque Abraham era anterior al siglo XIX. ¿Hay alguna pregunta más, Carlos? Vamos, Sí, vamos a ver primero si hay alguna persona me queda esperando y una nada más, después como a quieras. Carlos Díez le daré otra oportunidad, Carlos. No te vayas por si acaso eh, te daba Es que otro tiempo de venía un alguna poco pregunta. relacionada con esta última y ya terminaba. Déjeme preguntarle al hermano Chuy, ¿hay alguna persona esperando? Está Enrique Hernández. Pues Enrique, ¿me permites darle la oportunidad a Carlos y ya terminamos con Carlos? Gracias. Adelante, Carlos. Vale, muchas gracias. Es que está relacionada también con la gesta de Abraham y es muy interesante para ilustrar un poco esta última. Y bueno, la última pregunta es ¿cómo explicamos el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec? Por eso tiene relación con este momento. ¿Y cuál es la diferencia entre este sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levita que es posterior? Muchas gracias. Buena pregunta. Jesús, si lees toda la escritura, toda la narrativa que hay de él, se dice que era preexistente, por lo tanto era anterior a los judíos. Y anterior a los judíos, el sacerdocio era Melquisedec, o el sacerdote, el sumo sacerdote era Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote de Salem, que era la ciudad de la paz. Probablemente sería cercano o próximo a Jerusalén, porque el nombre es muy parecido. Entonces, anterior, porque no existía el pueblo judío cuando llega Abraham, el sacerdote que había del Dios primigenio, que no había sido manifestado, tenía que ser Melquisedec. Y por eso a Jesús lo que se le hace es que se dice que es de la orden de Melquisedec, porque es preexistente y anterior a los israelitas. O sea, se le está divinizando en ese sentido. El sacerdocio levítico llega con Israel, con las 12 tribus, con la aparición con los hijos o los descendientes de Jacob, de la tribu de la tribu de Leví, de ahí vienen los sacerdotes, pero es muy posterior. Entonces había esas dos líneas diferentes. La antigua, que era de un Dios más trascendente, y la del Dios del pueblo judío o del pueblo de Israel, o pueblo judío posterior, anteriormente hebreo, que era en los levitas. Bueno, Pues todo claro. Muchísimas gracias. gracias, Carlos. Adelante, Chuy, con el hermano que sigue en su turno. Enrique, por favor, Enrique Hernández, si eres tan amable. Manuel, muy interesante, Manuel, todo Buenas ese tardes. estudio profundo que tú has hecho. Pero fíjate, quería hacer una pregunta, ya quizá casi personal, pero con respecto a ese tema de las raíces. Fíjate, el moniteísmo, el zoroastrismo, el mitraísmo, el hinduismo, así como usted dice, se relacionan uno de otro y tiene una relación, según el estudio de la filosofía, la religión, etcétera. Entonces, fíjate, Manuel, yo estoy aquí en República Dominicana y veo muchísima gente hoy en día en la calle predicando de esto, de lo otro. No quiero mencionar ninguna, no son esas que tú has dicho, pero estas modernas. Y a veces les refiero que si ellos conocen el monoteísmo, el zoroastrismo o
el hinduismo y no me saben decir que de dónde surge, qué relación tiene lo que ellos andan predicando ahí en la calle. Quería saber una opinión personal tuya. Gracias, muy interesante. Gracias, gracias, Enrique. Bueno, la opinión es que, a ver, en general, la mayoría, incluso de las personas, y perdonen si levanto alguna ampolla a alguien, pero de las personas, por ejemplo, que van a misa todos los domingos, que van a misa de tal, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y realmente si les preguntan no saben ni la lista de los apóstoles. Confunden los apóstoles con los evangelistas es decir, no conocen su propia religión. Nos hemos concentrado mucho en coger guías espirituales que nos dicen el camino, pero no nos preguntamos por qué del camino. No nos hacemos la pregunta necesaria. Tenemos que hacernos la pregunta necesaria introspectiva primero. ¿Quién soy? ¿Por qué necesito esto? ¿Qué pretendo? ¿Por qué creo que tengo que llegar allí? Y entonces, si necesito un guía, tomo un guía o lo que necesite. Pero el problema es que aparecen. Bueno, yo veo por aquí en España, por ejemplo, los testigos de Jehová que están ahí siempre por la calle haciendo proselitismo y tal, y te pones a hablar con ellos y no tienen ni idea de religión, es que no saben nada. Y entonces, claro, tú dices, bueno, si yo no soy un religioso, porque, bueno, yo sí soy creyente, pero no soy un religioso, no estoy adscrito a nada. Es verdad que mi trabajo es el estudio de estas cosas, porque es a lo que me dedico y es de lo que doy clases. Pero sí que me parece que debería ser razonable que alguien que abraza una religión la conozca, pero sobre todo la conozca y la sienta. Y el problema es que no se siente la religión. Igual que se llena la palabra de a veces de hablar de filosofía de tal, y no sabemos ni lo que estamos leyendo. Es algo yo creo que es un tema sociológico. Yo creo que es un tema sociológico. Estamos acostumbrados, claro, lo que más me coge a mí directamente por cultura es el catolicismo. Y es eso, estás acostumbrado a que la abuela va a misa, las generaciones siguientes van menos, pero igual van también. Vas a bautizos, como haces comuniones, te casas por la iglesia, haces un montón de ritos cristianos, pero ni sientes ninguno, ni lo conoces. A mí me llama mucho la atención también, sí. Y es una pena porque las religiones en realidad son muy útiles. Son muy útiles porque te dotan de una ética y de una moral muy estricta, incluso frente a lo que muchas personas creen con el Islam. Bueno, joder, con el Islam es una religión muy moderna y muy ética. Otra cosa es el desorden que tiene el Islam, porque un imán es el que gobierna su comunidad como él quiere. No hay un consejo rector por encima como hay en la Iglesia Católica, que hay un sacerdote, pero hay un obispo y está el Papa. Aquí no. Solamente dentro de los chiíes, por ejemplo, están los mulá, que eso es una carrera de 7 años, que eso sí conocen su religión. Pero incluso por eso hay fundamentalistas y personas de mucha honradez. Ahí los dos te puedes encontrar totalmente cambiado el discurso de un imán de una mezquita o de otra. Y en la religión católica pues pasa lo mismo. Y en el judaísmo pasa lo mismo y pasará lo mismo en el hinduismo. Yo en la India he visto cosas asombrosas hacer gente. Y luego se escandalizaban si ibas y pisabas una hormiga. O sea, cuidado. El tema de las religiones es muy espinoso y sobre todo es muy, muy, muy desconocido por la gente. No saben interpretarlos muchas veces, ¿no? Muchas veces se confunden. Como dije antes, muchísimas veces yo me he topado con gente que se cree que los evangelistas eran apóstoles. O me ponen en un mismo nivel a los evangelios apócrifos y gnósticos con los canónicos. Me los ponen al mismo nivel y no puede ser, realmente no pueden ser. Pero claro, esto sería para un debate largo, pero cuidado, es que hay que conocer muy bien los escritos para tener una opinión bien formada. Y las religiones, por tanto, por lo menos cada persona que se considere religiosa,
debería de ser consecuente con su práctica y debería de conocerla. Pues yo entiendo que debería de conocerla, porque si no, no tiene sentido. Pero esto, pues como ayer comentaba yo en otra charla, en la de filosofía, que el tema dualista es necesario, por ejemplo, en el ser humano. Tenemos que ser dualistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no somos dualistas, estaremos entonces en un mundo o de bien o de mal. Ya está, no en un mundo que haya libre albedrío, porque el libre albedrío se da si hay dualidad. Entonces, si estamos solo en el bien, ¿para qué vamos a rezar ni tener ídolos ni dioses? Estamos todos en el bien, no tenemos que salvarnos. Y si estamos en el mal, no nos vamos a salvar nadie tampoco, por lo tanto, pues ya está. De perdidos al río, que se dice. Entonces, es necesario ese dualismo energético, moral, ético, porque te hace escoger y te hace escoger una vía que creas legítima. Y lo que ayuda a eso es, si eres adscrito a una religión, es que conozcas e interpretes bien sus libros. Eso es lo que yo creo. Gracias, Manuel, muy interesante. Gracias. Gracias, Enrique, a ti. ¿Hay alguna otra manita? Vamos a terminar. Si hay alguna otra manita, terminamos con esa última pregunta. Si no hay ninguna, ya, Magali. Por favor, gracias por estar ahí hoy domingo, un domingo tan especial que tenemos de visita a nuestro querido hermano Manuel Fernández. Gracias, Manuel, por tan bello trabajo, porque la teosofía nos dice que tenemos que estudiar las religiones y compararlas. Y a veces se nos hace muy difícil a nosotros mismos. Y gracias a la oportunidad que nos dan con tu sapiencia, ¿no, verdad? Y tu experiencia que te da tu profesión, nos puedes ayudar enormemente. Así es que te damos las gracias y ya tendremos la próxima con Manuel el primer domingo de diciembre. No lo olviden. Gracias.